música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, Juan Raúl Ferreira, como me gusta decir a mí todos los lunes, desde el otro lado del charco, poniendo o pegándole junto a ustedes una mirada al mundo y sus alrededores. Es muy difícil, déjenme insistir en ello, explicarle al resto del mundo, a todo lo que no es Argentina y Uruguay, cómo son, qué siente un Uruguay por Argentina y un argentino por Uruguay. Son dos países, a veces nos peleamos por fútbol, yo siempre digo lo mismo, hasta por donde nació Gardel nos peleamos. Con China Zorrilla aprendimos a compartirla. Pero no hay dos países, habrán países de importancia estratégica más importante en el planeta, pero no existen dos países con una relación ni parecida, cualitativamente hablando, a la relación entre Uruguay y Argentina. Por eso a nosotros nos resulta a veces difícil ponernos como extranjeros. Para lo único que sí respetamos mucho, que yo soy uruguayo y ustedes argentinos, es para la situación interna de Argentina. Eso para mí no es una mirada al mundo. Opinar sobre eso sería una injerencia muy irrespetuosa de parte mía en los asuntos internos de este país hermano. Bueno, comencemos como lo hacemos todos los lunes, viendo una selección que hemos hecho previamente de la noticia que nos parecía más destacable de los tres periódicos que tenemos más o menos como referencia en la primera mitad de este programa. El New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países como México, varios países europeos, incluso tiene ediciones en otros idiomas que no son el inglés. Bueno, en castellano, por cierto, porque se distribuye en México. Además de las ediciones vía internet, a mí me gusta mucho recurrir a la versión tinta y papel. Me gusta hasta el olorcito de la noticia con tinta y papel. Noticia que además no se puede escribir con la mano y borrar con el codo porque queda impresa. Del New York Times hemos elegido una noticia que tiene que ver con la información que vamos a analizar en la segunda mitad del programa. Los dos temas que tenemos hoy como centrales para el análisis de la segunda mitad son las elecciones. Primero, en Rusia. Hubo elecciones en Rusia. Acá no saben quién ganó. Putin. Bueno, una broma. Pero estamos viviendo la etapa final de la campaña electoral previa a la presidencial. Ya Trump y Biden tienen los votos suficientes, no es solamente que está descartado, sino que ya tienen los votos suficientes para ser electos por sus respectivas convenciones. El artículo que hemos elegido se titula, lo voy a leer textualmente: la comunidad latina será crucial
para las campañas electorales en la recta final de Trump y de Biden. Las encuestas, dice el artículo, muestran que la aceptación de Donald Trump entre los votantes latinos ha aumentado después de su derrota del 2020. Algunas muestran niveles que no se habían visto nunca antes en un republicano, por lo menos en las últimas 2 décadas. El creciente apoyo al expresidente Trump entre los votantes latinos amenaza con trastocar la coalición que ha brindado victorias a los demócratas durante más de una década, lo que ubica al grupo políticamente dividido en el centro de una contienda que podría determinar finalmente el resultado de las elecciones en todo el país. ¿Qué les parece? Los latinos decidiendo quién es el próximo presidente de Estados Unidos. El Times, en una selección semanal de historias en español, resalta esto diciendo que las encuestas muestran que la aceptación de Donald Trump entre los votantes latinos ha aumentado tan considerablemente que esta fuerza está haciendo que los demócratas pasen a la defensiva para mantener a la gran mayoría de votantes latinos en quienes han confiado para ganar en los últimos años. Algunas encuestas, que se ha ganado más del 40% de esos votantes para Donald Trump, un nivel que no ha tenido ningún otro republicano, como hemos dicho. Este cambio evidencia una cruda realidad en las elecciones del año 2024. Ningún partido puede ganar solo con votantes blancos y del sur. En Estados Unidos se les conoce con el nombre de WASP, White Anglo-Saxon Southern Protestant, blanco del sur, anglosajón y protestante. Ese es el estereotipo del votante del sur. Con esos no alcanza. Si el Partido Republicano quiere ganar, tiene que contar con un amplio apoyo de por lo menos el 40% del voto latino. Vámonos al diario El País de Madrid, un periódico fundado en 1976 que se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo el suplemento Quadern, inglés y también en portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España: Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita distintas y diferentes ediciones territoriales, así como también en el exterior, en la Ciudad de México y San Paulo, Brasil, con expresiones en castellano y en portugués. El diario El País anuncia que Josep Borrell, alto comisionado de la Unión Europea para Política Exterior, vendría a ser el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, catalán de nacimiento, ciudadano español. Josep Borrell acusa a Israel de usar el hambre como arma de guerra en Gaza. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunieron este lunes para analizar sanciones contra Hamás y contra los colonos violentos en Cisjordania. España, el gobierno español, aparte de Borrell, que es ciudadano español, pero que es ministro de toda, o secretario, o comisionado de política exterior de toda la Unión Europea, España pide una reunión con Israel para hablar del derecho internacional y del acuerdo de asociación. El alto representante para la política exterior, Josep Borrell, ha endurecido este lunes más aún el tono contra Israel, al que ha acusado de usar el hambre en Gaza como arma de guerra. En una jornada en la que los ministros de Asuntos Exteriores europeos discutirán nuevas sanciones contra Hamás y a la vez contra los colonos de Cisjordania, y que debatirán también la propuesta española e irlandesa de revisar el acuerdo de asociación con Israel.
Borrell ha advertido que son fundamentales para acercarse a un proceso de paz de la región un diálogo llano y sincero con Israel. Y vamos al tercer y último periódico que tenemos en nuestra nómina de referentes de la noticia internacional, Le Monde. Le Monde es un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944, desde la Segunda Guerra Mundial, por el periodista Hubert Beuve-Méry. Su línea editorial es de centro-izquierda y sus lectores son políticamente mixtos, pero con un mayor porcentaje, de acuerdo a las encuestas, orientados a la izquierda del espectro político francés, más a la izquierda aún que la línea editorial del propio periódico. ¿Cómo labra el campo la extrema derecha? Es el título del artículo que hemos elegido de Le Monde. Todos ustedes saben que en este momento hay un gran malestar pidiendo medidas proteccionistas que perjudicarían mucho a nuestra región, por cierto, para las importaciones de la Unión Europea de carne, de granos, de alimentos de América Latina, por la situación crítica que viven el sector agrícola, especialmente en Francia y en España. Exaltando la tierra y la gente de campo, explotando el sentimiento de abandono, la extrema derecha consigue implementarse en las zonas rurales, pero su discurso ignora las causas profundas de la cólera de los agricultores y la devastación del campo en territorio muy importante, ya dijimos que fundamentalmente francés y español, pero en general de la Unión Europea, que los hacen, presa de la nueva derecha europea que está ganando las elecciones en todas partes. También ganaron la semana pasada en Portugal, proceso electoral que hemos seguido de cerca en este programa. Vuelvo a citar textualmente a Le Monde. El pequeño pueblo de Montreuil, en el departamento de Tarn-y-Garona, ha cobrado fama en toda Francia tras la difusión en YouTube en junio del 23 de un video del influencer Papacito. En él, ese militante de extrema derecha hace suya la defensa de un criador de cerdos en guerra contra el alcalde de la localidad a causa de un camino rural de propiedad municipal que conduce a su explotación. Este tal Papacito, Hugo Gil Jiménez, es su nombre verdadero, ya había sustanciado un escándalo 2 años antes al escenificar la ejecución de un maniquí caracterizado como militante antifascista. En el nuevo video, hombres con pasamontañas y fuertemente armados, protectores de un campesino, víctima de la francomasonería, persiguen a un personaje disfrazado de garduña que supuestamente representa al alcalde. Recordemos, esto no estoy citando textualmente, sino haciéndoles acordar, recordemos que es precisamente en la Unión Europea donde se ha aprobado la primer legislación que pone límites a las fake news en la campaña electoral, sobre todo a través de la utilización de la inteligencia artificial. Y ahora vamos a hacer un salpicón de las 5 noticias que nos parecen más importantes, fuera de estas 3 que hemos leído de nuestros referentes, para rumbear en lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Que compartamos o no, porque no es nuestra misión opinar al respecto, de el New York Times, Le Monde y El País de Madrid. Para recibir este salpicón de noticias vamos a escuchar al icónico cantante popular uruguayo desaparecido, el Canario Luna. El Canario Luna tenía un tema que
tiene que ver con estas cosas que hemos estado hablando de la noticia en tinta y papel. Es un canto al canilla, al canillita. Para los más jóvenes, que no se enojen conmigo y me entiendan, el canillita, para los que tenemos algunas canas, era la manera como recibíamos las noticias de alrededor del mundo. Canillita era la expresión rioplatense con que se conocía, y en algunos lados se conoce aún, a los jóvenes que vendían diarios que llevaban debajo del brazo e iban gritando en las esquinas, arriba de los colectivos, extra, extra, y cantaban las principales noticias que estaban ocurriendo en el mundo y en cada uno de nuestros países. Entonces vamos a escuchar al Canario Luna con El grito del canilla. Lindo, ¿no? El grito del canillita trayéndonos la información de alrededor del mundo. Nosotros hemos seleccionado, ahora sí, versión nuestra, redactada por nosotros, pero extraída de otros referentes más allá del New York Times, El País de Madrid y Le Monde de París, que son los referentes de la mitad de la primera mitad de nuestro programa. En este salpicón de noticias vamos a contarles que Paraguay registra más de 100 incendios activos tras ola de calor. Lo del cambio climático hay que creer o reventar. Los incendios forestales están focalizados en los departamentos de Emboscada, Cordillera, San Pedro, Paraguarí y Central. Y además de extenderse por la amplia área del Chaco que comprende los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay reportó que el sábado este país sudamericano contaba con más de 100 incendios al mismo tiempo, incendios todos ellos forestales, activos, con más de 300 áreas de calor detectadas. Según las autoridades locales, estos incendios ocurren en medio de una gran ola de calor que elevó las temperaturas sobre los 40 grados en todo el país durante la última semana. Después vamos a ver otras expresiones del cambio climático en América Latina. La segunda noticia de este salpicón informativo: reportan ataque de narcos armados a helicóptero militar en Ecuador. Recordemos que en Ecuador se están siguiendo un modelo tipo Bukele, el presidente salvadoreño, después que el presidente Daniel Noboa asumiera la presidencia y se encontrara con una nueva crisis del narcoterrorismo en su país. La aeronave recibió 9 impactos de bala mientras sobrevolaba un laboratorio de procesamiento de drogas al norte del país. Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron que un helicóptero militar fue atacado este jueves por grupos de narcotraficantes armados en la frontera con Colombia en medio de un operativo antidrogas. A través de un comunicado, la institución castrense dio a conocer que el helicóptero Fernet de matrícula AE384 recibió 9 impactos de armas de fuego. El ataque ocurrió en la zona conocida como El Derrumbe, en el cantón de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, al norte. La provincia de Esmeraldas es una provincia toda de afrodescendientes, a raíz de que fue fundada por un buque parecido a la situación de Haití, un buque de esclavos que naufragó en la época de la colonia. Mientras el aparato sobrevolaba, un laboratorio para procesar drogas fue víctima de este atentado. En Egipto se advierte que Israel puede estar tensando mucho de la piolita y le envían señales de que habrá represalia en caso de que continúe el ataque terrestre anunciado a Rafah como ofensiva final. Rafah es una ciudad en el sur de la Franja de Gaza, a donde se invitó a los colonos palestinos a emigrar para no sufrir represalias, y luego fue atacado por las fuerzas israelíes, causando muchos muertos y destruyendo
el centro hospitalario, escuelas. 2/3 de los muertos en la ciudad de Rafah son niños. La nación africana, Egipto, pidió a Países Bajos, Holanda, más esfuerzo para concretar un alto el fuego inmediato en Gaza y que Tel Aviv detenga lo que definió como sus crímenes de guerra. Ya vamos a tener una información muy especial, les vamos anunciando para que se preparen sobre el tema del conflicto del Medio Oriente dentro de poco en nuestro programa y en la radio, en Radio Cultura en general. El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, advirtió este miércoles a Israel contra el lanzamiento de una ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, apostando por el reconocimiento por parte de Israel del Estado palestino. El-Sisi sostuvo un encuentro en El Cairo con el primer ministro interino de Países Bajos, Mark Rutte, donde analizaron el que definieron como un genocidio israelí en este territorio palestino, que allá dejó más de 31.300 asesinados y una cifra superior a los 73.000 heridos y 7.000 desaparecidos. Una cifra, según Naciones Unidas, además desconocida hasta el momento, de desplazamientos territoriales por conflictos bélicos. Durante una rueda de prensa posterior a la reunión, el mandatario egipcio advirtió contra el plan israelí de lanzar una operación militar terrestre en la ciudad palestina de Rafah, que amenaza la vida de más de 1,5 millones de personas que han sido desplazadas, como habíamos informado hace pocos minutos. La otra noticia que nos pareció interesante comentarles: las Naciones Unidas anuncian un puente aéreo entre Haití en medio de la violenta crisis que azota al país. Yo les he contado alguna vez que estuve prácticamente un año en Haití, yendo y viniendo, pero prácticamente viviendo allí, como jefe de la misión internacional que trató de apaciguar el país. Bueno, estaban las fuerzas multinacionales, ahora se anuncia que irán de vuelta. Nosotros lo que vimos es que para lo único que habían servido era para irritar más el ánimo de los haitianos. Y la verdad es que después de un año de haber vivido en Haití, yo a dónde fue parar la plata de ayuda después del terremoto, no sé. Pero reconstruir la ciudad de Puerto Príncipe, no. Y tanto allí como en algunos lugares del interior, nos tocó estar cuando fue el huracán Katrina. Bueno, el organismo internacional, las Naciones Unidas, anunció la medida para asegurar el flujo fluido de la ayuda y el movimiento de su personal. La misión de Naciones Unidas en Haití anunció este jueves que implementará un puente aéreo entre este país y la República Dominicana para viabilizar la ayuda humanitaria en medio de la severa crisis de violencia. A través de su cuenta en X, ex Twitter, el órgano se me confunde a veces. A través de su cuenta en X, ex Twitter, qué raro, ¿no? El organismo internacional señaló que está trabajando para establecer un puente aéreo en el área para asegurar el flujo fluido de la ayuda y el movimiento de su propio personal, el de las Naciones Unidas. De igual forma, la Unión Europea anunció durante la víspera que enviará la ayuda humanitaria por valor de 20 millones de euros, un nivel sin precedentes de violencia de pandillas. Aumenta en forma dramática las necesidades humanitarias de todo el país, dijo el comunicado de la Unión Europea, según indicó el portavoz de la Comisión, Balázs Ujvari. Es tremendo, ¿no? Bueno, vámonos de vuelta al cambio climático para contarles las fuertes lluvias que están azotando a Bolivia. Entonces teníamos ola de calor con incendios en Paraguay, inundaciones en Bolivia a pocos kilómetros. Fuertes lluvias provocan el desborde de los ríos en La Paz, Bolivia. Las vías 0 y 17 de Obrajes
la Plaza de la Mujer de Bajo Sehuancoma y el Puente Amor de Dios se vieron severamente comprometidos y el agua les pasó por arriba. Las intensas precipitaciones acaecidas este martes y miércoles en la ciudad de La Paz, Bolivia, provocaron el desborde de los ríos Chosqueyapú y La Paz, que inundaron varias zonas con mayor énfasis en la sur de la urbe. De acuerdo con medios locales, las vías 017 de Obrajes, la Plaza de la Mujer de Bajo Sehuancoma y el Puente Amor de Dios realmente se volvieron intransitables, mientras la estación policial integral EPI también resultó afectada por las intensas lluvias. El comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, confirmó que la EPI fue impactada por las inclemencias del tiempo y dijo textualmente: hemos tomado recaudos, pero hoy miércoles en la madrugada el cauce del río se ha vuelto totalmente incontrolable. Otra vez el cambio climático dándonos estos dolores de cabeza. Bueno, y ahora vamos a recibir las dos noticias que hemos separado del montón. Algo de las elecciones americanas hablamos cuando citamos el New York Times, pero avanza la campaña electoral en Estados Unidos y hubo elecciones en Rusia. ¿A qué no saben quién ganó? Vladimir Putin. ¿Algún sorprendido? Bueno, vamos a recibir el comentario de las elecciones en Rusia. Lo vamos a recibir con una canción típica. Esta vez sacamos el Kosachev y elegimos una antología de música folclórica rusa donde hay desde música católica ortodoxa, música ortodoxa tradicional rusa y también música judía de los llamados refuseniks, judíos de la época de la Unión Soviética. Vamos a escuchar esta canción y así recibir la información sobre las elecciones celebradas en el día de ayer en la Federación Rusa. Яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Bueno, efectivamente en el día de ayer hubo elecciones en la Federación Rusa. Yo más de una vez, con un sentido irónico, decía, bueno, vamos a ver qué dicen las encuestas. ¿A qué no saben quién ganó? Vladimir Putin. Pero el tema no es solamente mirar el resultado que era predecible. Una cosa que yo no termino de entender es por qué los otros candidatos también compiten. Es una cosa rara. Pero sí es importante fijarnos, en medio de una crisis incluso interna del propio frente de Putin ante el gobierno de Moscú, cómo fue el turnout, como dicen los americanos, cómo fue el vuelco de la población hacia las urnas. La participación en los comicios se ubica en el 73%,
33.33%, muy superior al esperado. ¿Hay control de organismos internacionales o de las fuerzas opositoras en esta cifra? No, pero son más difíciles de alterar, según dicen los observadores desde la propia Federación Rusa, que las que significaría alterar su resultado para que fuera más rotundo el triunfo de Putin. A las 20 horas de Moscú, allá son 7 horas más tarde que acá, los colegios electorales habían terminado su trabajo en todas las regiones del país, excepto en la región de Kaliningrado. Estos colegios cerraron a las 20 horas locales, excepto este último, una ciudad portuaria de Europa Oriental, cuando la participación superó el 73.33%, según reportó la Comisión Electoral de la Federación. La participación total de votantes en las elecciones presidenciales superó el récord de 2018, según los datos publicados en el sitio web de la Comisión Electoral y en 2 plataformas de votación en línea. La participación total en las presentes elecciones en todo el país superó ya a partir de las 4 de la tarde el 70%, que permitió anunciar este resultado final. Repito, que más allá de quién ganó, exhibe un alto nivel de participación popular en las mismas. Los candidatos a cargo de presidente de la Federación Rusa eran, además obviamente de Vladimir Putin autoproclamado, Leonid Slutsky del Partido Liberal Demócrata de Rusia, Nikolai Kharitonov del Partido Comunista de la Federación Rusa, del viejo partido de la comunista que gobernó durante el periodo de la Guerra Fría, Vladislav Davankov de Pueblo Nuevo y el actual jefe de Estado autoproclamado. Más de 11.000 combatientes de todas las unidades cosacas que luchan en línea en la batalla de Donbass y Novorossiya pudieron votar en las elecciones presidenciales, dijo el diputado de la Duma estatal Víctor Vodolatatsky. Por otra parte, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, fue el primero en votar en el colegio electoral organizado en la mismísima representación diplomática rusa en los Estados Unidos. Qué raro, aunque sea embajador, debe ser votar en las elecciones rusas en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sigamos adelante con algunos otros detalles del acto electoral, aunque los resultados finales todavía no han sido dados a conocer. Las elecciones presidenciales rusas se celebran dentro de los marcos constitucionales a pesar de las operaciones militares y a pesar de la guerra librada por Occidente en contra de Rusia, afirmó el jefe del Consejo Presidencial Ruso para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, sin mencionar que esta guerra había comenzado a partir de la invasión rusa a Ucrania. La Comisión Electoral Central de Rusia denuncia 12.600 incidentes de riesgo en su sitio web. Yo les soy franco que para elecciones tan perfectas, el resultado... A ver, si ustedes me dicen, si alguien puede decir que las elecciones fueron un éxito, sí. Ahora, para la falta de control que hay y el momento internacional que se vive, bueno, tener que esperar tantas horas para anunciar el resultado no deja de ser una debilidad. Bueno, vamos a ver qué está pasando con las elecciones en Estados Unidos. Y para recibir esta información, vamos a la música un poquito animada que está utilizando el Electoral College de los Estados Unidos para invitar a los ciudadanos americanos a hacerse presente y votar.
Yeah. Okay. Alright. Every 4 years we vote for a new president. We cast our votes for our favorite candidate. But popular vote does not decide the election. It's decided by the Electoral College. A group of people coming from all states. In total there are 538. Number of electors based on populate. So when you vote you're choosing which candidate gets electors in your state. So let's say that you're in Colorado and vote for the Democrat. Majority of people pick that same candidate because Colorado has done electoral votes. Canada wins the state and gets all 9 votes added. And that's the way we vote, 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 vote. It's 270 votes to win it. Electoral votes pick the president. And that's the way we vote, 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 vote. 270 votes to win it. Electoral votes pick the president. To win you need electoral majority. The most electoral votes, minimum 270. The winner takes all, so any state the winner keeps. Bueno, se vienen las elecciones en Estados Unidos. Ya en el primer bloque del programa analizábamos, o mejor dicho, leíamos el análisis que hacía el diario New York Times sobre la incidencia que va a tener el voto latino en esta elección. Sin precedentes. Sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Pero, bueno, a ver, el voto hispano ha ido aumentando su incidencia, pero además es la primera vez que esa incidencia puede beneficiar a los republicanos en vez de a los demócratas. Las familias de inmigrantes hispanos, fundamentalmente centro y sudamericanos, mexicanos también, son tradicionales votantes del Partido Demócrata. Ahora, aparentemente, dice el New York Times, que permitirían un triunfo de Donald Trump, porque más de un 40% se ha volcado, según las encuestas, al Partido Republicano. A tal punto que, según decía, y lo vimos al iniciar el programa, según decía el New York Times, la atención está puesta más que nada en el voto de los hispanos. El otro tema interesante es que, si bien se sabía, porque ni siquiera tenían mucha oposición, hasta el Supermartes es el nombre con el que se conoce a el martes en el cual hay elecciones en 14 estados y un territorio norteamericano. En estas elecciones del Supermartes, la única contendiente que le quedaba al expresidente Trump, Nikki Haley, retiró su candidatura, pero le ganó en el estado de Vermont. Llamadito de atención que hizo la senadora, ex gobernadora de Vermont y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Ninguno de los dos, ni Biden ni Donald Trump, en el Supermartes tuvieron unanimidad. Porque si bien es cierto que el presidente Biden ganó en los 14 estados, perdió sorpresivamente contra un empresario desconocido de antecedentes políticos en su país, en este territorio de Samoa. Son raras las reglas del juego, yo voy a insistir siempre a medida que vayamos avanzando en el análisis de estas elecciones, porque, por ejemplo, en el territorio de Samoa votaron para elegir los candidatos de ambos partidos, pero después no votan para presidente. Lo mismo ocurre en Puerto Rico, hay primarias, pero después no votan para presidente. Lo mismo ocurre en las Islas Vírgenes. Hay primarias, pero después no votan para presidente. Bueno, cada país con su tradición al hombro.
Pero ahora la noticia que queríamos agregar al análisis que leímos textualmente en New York Times es que el presidente Trump, que está conquistando un electorado independiente nuevo que no pertenece al core conservador del Partido Republicano, lejos de abandonar su discurso de derecha, se radicaliza más y amenaza a los electores de Estados Unidos si no votan por él. El millonario americano que no logró su reelección hace 4 años afirmó que Estados Unidos se prepare para enfrentar, cito textualmente, un baño de sangre si no soy reelegido. Candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dice la prensa local que amenazó a los electores norteamericanos al asegurar que si no votan por él, los Estados Unidos enfrentarán este baño de sangre. Ahí leo textualmente la noticia. En el marco de su campaña a la presidencia y a 8 meses de las elecciones en Estados Unidos, Trump habló con sus seguidores en un meeting en el aeropuerto internacional de Dayton, en Vandalia, estado de Ohio, donde hizo estos anuncios, yo creo que inesperados. La manifestación que lo recibió en el aeropuerto, esto también es una costumbre muy americana, ¿no? La de, como no da el tiempo de recorrer, pensar que acá que ya estamos entrando en un clima electoral, uno ve que los candidatos a veces en esta etapa del acto electoral, todavía no han sido las primarias o las internas que son en mayo acá en Uruguay, pero en esta etapa a veces uno mira las noticias y los candidatos, bueno, con mayores posibilidades, recorren el interior, pero ni siquiera llegan a las capitales, dejan eso para más adelante. Van pueblito por pueblito, villa por villa, escuelita rural por escuelita rural. Esto en Estados Unidos era imposible. Entonces muchas veces, perdón, muchas veces los actos son en el mismo aeropuerto, porque el avión que porta, el avión presidencial al presidente que va por la reelección, y un avión alquilado por el Partido Republicano al candidato Donald Trump, ya, repito, no ha sido investido como candidato ninguno de los dos, pero ya tienen los votos necesarios, ya eligieron en elecciones primarias los votos necesarios para obtener la nominación, la candidatura de sus respectivos partidos. Con lo que es de esperarse que en lo que queda de campañas electorales la participación popular sea menor, porque igual ya se sabe quién va a ser el candidato. Bueno, decía que es común entonces que se hagan actos en los aeropuertos. Y este acto último, celebrado en el aeropuerto de Ohio, el expresidente Trump salió con esa carta en el mango de el derramamiento de sangre. Los periodistas le quisieron sacar un poquito más, pero él, el que lo compre por tonto, se lleva un buzón a la casa. Le preguntaron los periodistas si el baño de sangre iba a ser motivado por él o contra él. Y dijo, yo simplemente quiero que los electores sepan que si yo no gano, va a haber un baño de sangre, y eludió la respuesta. O muy vivo o muy bien asesorado, o las dos cosas. La manifestación tenía como objetivo movilizar apoyo para el candidato republicano al Senado, Bernie Moreno, que recibió el respaldo de Trump en diciembre antes de las próximas primarias de Ohio mañana martes. Es decir, como parte de la movilización, los candidatos, esto es muy común también, participan en las campañas electorales de senadores, diputados, las campañas internas para nominar las candidaturas de los candidatos locales al Senado, a la Cámara de Diputados, a alcalde, a gobernadores. Allí en Estados Unidos, junto con el presidente, se va a elegir al 100% de la Cámara de Diputados
1/3 del Senado, porque el mandato del Senado dura 6 años y el de la Cámara de Diputados 2, y algunos gobernadores que se les vence el periodo o cuando queda vacante el cargo por razón de muerte. Entonces, aunque es una parada en el aeropuerto, un toque nomás, en este caso, la presencia de Trump en Ohio se debía al apoyo que le quería dar a Bernie Moreno en su campaña para ser reelegido otros 6 años en el Senado. El expresidente allí también advirtió que habría un baño de sangre si no resulta electo, sin dejar claro, como dijimos recién deliberadamente, a qué se refería ni quiénes lo provocarían, ya que el comentario lo hizo en medio de declaraciones sobre los desafíos que enfrenta la industria automotriz de Estados Unidos. Ustedes recordarán, en Estados Unidos hay un sindicato, United Auto Workers, UAW. UAW, cuidado, porque hay dos sindicatos que muchas veces en el exterior se confunden, y yo he visto hasta periodistas muy avesados que cometen ese error. Está el sindicato de choferes de vehículos, camiones, ómnibus, etcétera, que era el candidato histórico que lideraba Hoffa, que desapareció, nunca se supo qué fue de su destino, se presume que fue asesinado y enterrado en algún lugar de Estados Unidos, pero que estuvo muchos años preso, y era un sindicato profundamente reaccionario y además corrupto. El UAW es un candidato de trabajadores automotrices muy progresista, de tendencia claramente demócrata. Incluso su líder histórico, Ed Torres, era hijo de migrantes mexicanos y fue diputado y senador por el Partido Demócrata. Recordarán que cuando empezó la campaña electoral, el presidente Biden participó incluso durante la huelga de los trabajadores automotores, primera vez en la historia de Estados Unidos que el presidente de Estados Unidos participa en una manifestación de este tipo de un sindicato. Bueno, fue allí, en la cuna de la industria automotriz, donde los gremios tienen una clara orientación demócrata y donde hubo una huelga que duró muchos meses, criticó Donald Trump a lo que considera que son los planes chinos para fabricar vehículos en México y venderlos en Estados Unidos, lo que sería absolutamente legal por los acuerdos de libre comercio que Estados Unidos tiene con México, conocidos con el nombre de NAFTA. Pues el acuerdo internacional es una cosa y lo que dice Donald Trump es otra. No podrán vender esos automóviles si yo soy elegido, dijo. Ahora, si no soy elegido, quizás vendan los autos, pero será un baño de sangre para todo el mundo. Eso será lo de menos, agregó. Será un baño de sangre para el país. Ellos no van a vender esos autos, aunque yo no salga electo presidente, lo voy a impedir. Son las declaraciones más duras y amenazantes que ha hecho Donald Trump, que se caracteriza por declaraciones de este tipo, medias espectaculares, medias. Agregó luego, esas grandes plantas de fabricación de autos monstruosos que se están construyendo en México ahora, mientras que yo les estoy hablando a ustedes, dijo Donald Trump, se están construyendo estos autos que se van a querer vender acá en Estados Unidos a expensas de los que se están construyendo en Estados Unidos con mano de obra de Estados Unidos generando fuentes de trabajo. Ese mercado, agregó, no van a controlarlo los estadounidenses y nos van a vender los autos. ¿Se creen que yo voy a permitir eso? Sea presidente o pierda las elecciones, cosa que no va a ocurrir, no lo voy
a permitir. Ahora, agregó, escuchen bien, ahora, agregó, si no soy elegido, puede ser que intenten venderlos y será un baño de sangre para todo el mundo. Y eso, las muertes, la violencia, la sangre de americanos y extranjeros derramada en nuestra tierra, será lo de menos de lo que está por venir. Son realmente duras y fuertes las declaraciones del candidato Donald Trump. Luego acusó a su opositor, el presidente Joe Biden, de haber apuñalado por la espalda repentinamente a los votantes estadounidenses al otorgar permisos de trabajo a millones de inmigrantes y advirtió que ellos y los hispanos estadounidenses serán quienes más sufrirán. Fíjense qué detalle. Tradicionalmente, el público, el votante inmigrante latino, vota a favor de leyes flexibles en materia inmigratoria y se queja de las políticas demasiado restrictivas en materia de inmigración. El discurso del expresidente Trump apunta a decirle a los inmigrantes hispanos, bueno, ustedes ya están acá, pero si siguen entrando hispanos, hermanos de ustedes, van a venir a disputar por sus puestos de trabajo y ustedes van a perder el suyo. Quienes más sufrirán, repito, son los inmigrantes hispanos. Por muchas décadas, Ohio, el estado donde fueron hechas, aunque en el aeropuerto y de paso, estas declaraciones por el expresidente Donald Trump, ha sido considerado como un estado clave de cara a las elecciones y se ha mostrado más fuertemente republicano desde la victoria de Trump en la Casa Blanca en el año 2016. Se repite entonces el debate de hace 8 años ahora. No nos olvidemos, antes de terminar, no nos olvidemos que Donald Trump sería, de ganar como todo parece indicarlo, no nos sorprendamos si gana Donald Trump, sería el primer presidente en Estados Unidos en perder la reelección, pero intentar lograrla 4 años más tarde. Y aparentemente sería el primero en volver a la Casa Blanca después que la desalojó. Bueno, queridas amigas y amigos de la República Argentina, con esto vamos abandonando. Queda mucha tela por cortar en el tema de las elecciones en Estados Unidos y vamos a ir semana a semana alimentándolos con información. La semana que viene tenemos un informe especial, además de lo que está ocurriendo en la familia real del Reino Unido, que han cubierto con un manto del silencio toda la información, y también algunas noticias de lo que está pasando aquí en Uruguay en nuestra propia campaña electoral. Será hasta el lunes que viene y que tengan una muy buena semana.